Hebreos es una epístola muy completa, tiene un contenido doctrinal muy profundo, muy extenso, pero al mismo tiempo ese contenido doctrinal está orientado a la vida práctica. Si nos fijamos a quién está dirigido la epístola, nos damos cuenta de que estos hermanos a los que va dirigida la epístola tenían unos problemas muy parecidos a los nuestros. Y esta carta les enseña cómo afrontar esos problemas y cómo defender la palabra de Dios frente a los que le atacan de esta manera. Entonces podemos decir que es de mucha utilidad para nosotros. Y además es de mucha utilidad en muchas circunstancias diferentes que nos vamos encontrando en nuestra vida diaria. Y una pequeña muestra de esos problemas y también la solución que nos da a todo esto, por ejemplo, la divinidad de Jesús. En aquella época mucha gente la ponía en duda. O la forma de llegar a Dios, porque mucha gente en aquella época intentaba llegar a Dios de una manera incorrecta, incluso dentro de las iglesias. Y otro ejemplo es la forma en que la iglesia se tiene que relacionar con Dios y con el mundo. No era sencillo en aquella época y no es sencillo hoy en día, no hace falta que os lo diga. También la manera de confrontar con la palabra a esos líderes religiosos que se metían dentro de la iglesia e intentaban enseñar doctrinas que no eran conforme al Evangelio. Pasaba por aquel entonces y sigue pasando hoy en día. Y el Señor nos lo ha querido revelar a nosotros para nuestra bendición. Así que haremos muy bien en abrir nuestros oídos a lo que dice la epístola y examinarla profundamente. Esta es una de las cartas en las que hay que, todas en realidad, pero esta aún más, en las que hay que sentarse tranquilamente y examinar cada palabra de cada versículo, porque tiene una enseñanza maravillosa. Vamos a ver una pequeña introducción sobre la epístola para entender un poco mejor por qué dice lo que dice y por qué dice lo que dice en el momento en que lo dice. No se sabe quién fue el autor de Hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros creen que fue Bernabé, que era uno de los colaboradores de Pablo. Pero lo que está claro es que el escritor era alguien muy conocido por los creyentes y alguien también muy respetado por los creyentes y no necesitaba presentación, porque si tú te fijas en Hebreos, no se presenta. En realidad no lo necesitaba porque los creyentes de aquella época, nosotros no lo sabemos, pero los creyentes de aquella época conocían al autor. Hay otra cosa muy clara. El hermano que escribió esta epístola tenía un conocimiento profundísimo de la Biblia y lo expuso con un lenguaje muy bien cuidado, muy bien cuidado. Y otra cosa muy importante sobre todo, lo que dice aquí es palabra inspirada por Dios. El hecho de quién la escribió o quién fue el hermano que Dios utilizó para escribirla es secundario. Los creyentes que recibieron estas palabras no tenían duda de que eran inspiradas por Dios y la pusieron en práctica. El tema central de esta epístola es Cristo. Y hay una palabra clave que quiero que tengáis siempre en mente. Y esa palabra es mejor. Mejor. Continuamente, una vez tras otra, a lo largo de toda la epístola, nos está diciendo que con Cristo las cosas son mejores. Hay un Señor mejor. Hay una revelación mejor. Hay un sumo sacerdote mejor. Hay una ley mejor. Hay una salvación mejor. Hay, como vamos a ver hoy, un tiempo mejor. Mejor, todo es mejor con Cristo. ¿Y por qué se empeña en mostrar que a partir de Cristo todo es mejor? Pues por algo muy sencillo. Si entendemos las personas a las que va dirigida esta carta, nos vamos a dar cuenta. Es una carta que está dirigida a israelitas, a hebreos, creyentes en Cristo, pero que han sido esparcidos. En su momento, en este tiempo, hubo persecución.
Y los creyentes que estaban en Jerusalén no tuvieron más remedio que salir corriendo y se extendieron por todos los países de alrededor y allá donde iban fundaban iglesias. Pues esta carta está dirigida a todos esos creyentes que tuvieron que salir corriendo para que no los mataran y que fundaron una iglesia allá donde fueron. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues que eran creyentes israelitas y dentro de las iglesias, incluso ellos mismos, había personas que les costaba trabajo entender que el tiempo de la ley había acabado, que ahora había un tiempo nuevo, que tenían que dejar atrás los rituales y las costumbres de la ley porque ahora era el tiempo de Cristo. Entonces, no es que Cristo haya venido a derogar la ley, pero Cristo había venido a darle cumplimiento y a perfeccionarla. Y esto es lo que el autor de la Epístola de Hebreos quería que entendiesen estos hermanos. Que con Cristo había venido un tiempo mejor, que con Cristo había venido una vida mejor y que tenían que poner en práctica esa vida, y también les enseña cómo defender la palabra de Dios y el Evangelio ante aquellos que intentaban que continuaran con la observancia de la ley. ¿Veis? Entonces, por eso el autor de la Epístola de Hebreos insiste en que ahora es mejor, Cristo es mejor, el Evangelio es mejor, nuestro sumo sacerdote es mejor. La situación personal de los hermanos a los que había dirigida la epístola era muy complicada. Eran hermanos que habían tenido que salir corriendo de Jerusalén, que se tuvieron que dispersar. Había dos problemas muy gordos. El primero era que ser cristiano era algo que te costaba literalmente el cuello. Te jugaban, no es como ahora. Ahora lo más que nos puede pasar es que se rían de nosotros o que nos den algún desprecio. Pero es que por aquella época te mataban por ser cristiano. Y el segundo problema era pues esas personas que estaban dentro de la iglesia que insistían en que había que continuar con la observancia de la ley y que estaban provocando divisiones, problemas dentro de la iglesia y un mal testimonio. Hacía falta que el Señor les animara y les cuidara de alguna manera. Y el medio que utiliza el Señor para hacer esto es la Epístola de Hebreos. La Epístola de Hebreos entonces no está destinada a una congregación local en concreto, está destinada a muchas congregaciones. Y había hermanos que se encargaron de coger esta epístola e irla pasando de iglesia en iglesia para que todos pudieran saber qué era lo que el Señor quería para su iglesia. Y no caigamos en el error de pensar que porque esta epístola está dirigida a los cristianos hebreos, a nosotros no nos sirve. No, hermano. Aquí tenemos un tesoro doctrinal. Aquí tenemos también un manual práctico maravilloso que nos enseña cómo poner en práctica nuestra vida cristiana, que nos enseña cómo afrontar unos problemas que son casi idénticos, por no decir idénticos a los que tenían ellos entonces, en muchos casos. Así que haremos bien en abrir nuestros oídos a la palabra del Señor y en ponerlo en práctica. Pues, como os decía, Hebreos nos muestra que con Cristo hay muchas cosas que son mejores. Y hoy nos vamos a centrar especialmente en una de ellas. Y es que con Cristo han llegado tiempos mejores. Hay un poema de Jorge Manrique, bueno, hay una colección de poemas, ¿no?, que se conoce como Coplas a la muerte de su padre. Y me llama la atención, me llamó desde que estaba en el instituto, hace ya décadas. Hay un poema que me llamó mucho la atención en su día y de vez en cuando me acuerdo. Mirad lo que dice. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando. Cuándo presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Has pensado alguna vez que los tiempos pasados fueron mejores? Yo sí, yo lo he pensado más de una vez. Pero el mensaje de Hebreos choca con esta afirmación. Hebreos nos dice que los tiempos actuales son mejores. Nos dice algo más. Nos dice que los tiempos futuros van a ser todavía mejores.
Vamos a ver por qué, hermano. Vamos a leer el capítulo 1 de Hebreos. Te invito a que abras la palabra del Señor. Aunque nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos, vamos a leer el capítulo entero. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él el padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Yo he encontrado aquí 4 verdades bíblicas. La primera de ellas es que Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una cosa clara aquí, hermano, y es que quien escribió la epístola a los hebreos no pierde el tiempo. No se presenta, no quiere decir que presentarse sea perder el tiempo, pero él no se presenta, sino que va directamente al grano. Dios, directamente al grano. Y aquí nos está mostrando el tema principal de la epístola. Él quiere hablar de Dios y quiere hablar del Hijo de Dios. Y es una carta de presentación del Hijo de Dios. Y lo primero que nos dice es algo acerca del carácter de Dios que a mí me parece maravilloso. Y es que Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Y además dice que nos ha hablado de muchas veces, de muchas maneras y en tiempos diferentes. Aquí la palabra que se utiliza que se traduce como muchas veces es polúmeros. Polúmeros significa en muchas porciones. Quiere decir que Dios, a lo largo de la historia, se ha esforzado por irnos revelando la porción de la verdad que nos convenía. Y esto, hermanos, a mí me enseña algo precioso del carácter de Dios. Y es que, no sé si eres consciente, el Dios Todopoderoso, el Dios que está en el cielo, el Dios Santo, se ha levantado de su trono para acercarse a nosotros, pecadores, insignificantes, desde el inicio de los tiempos, y se ha esforzado por tener una comunicación permanente con nosotros. ¿Eres consciente de la grandeza que tiene eso? Se ha esforzado para que sepamos quién es Él, cómo es Él y qué quiere Él de nosotros. A mí eso me parece increíble, porque no me lo merezco. Y si nos fijamos en el versículo 1, aquí divide la historia en 2 partes muy diferentes. Aquí habla del tiempo de los padres, en el que Dios nos hablaba por medio de los profetas, y los tiempos actuales, los que vivimos ahora, en los que el Señor nos habla por medio de su Hijo.
Y Dios nunca ha cortado la comunicación con la humanidad. En el principio, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios hablaba directamente al hombre. Si leéis Génesis, veis cómo Dios estaba en el huerto del Edén y el hombre podía hablar directamente con él. Pero cuando entró el pecado en el mundo, entonces Dios buscó otra manera. Comenzó a hablarnos a través de los profetas. ¿Podría habernos destruido cuando pecamos? Sí, pero Dios nos amó y no lo hizo, sino que se siguió esforzando en mantener la comunicación con nosotros. Los profetas hablaron por medio de... Dios habló por medio de los profetas. Y fue muchísimas las veces en las que no le hicieron caso a los profetas. Dios podía habernos destruido entonces, pero nos siguió amando. Y entonces envió a su Hijo. Y de nuevo, como en el origen, Dios directamente, cara a cara, hablando a nosotros, hablándonos a nosotros. Pero en vez de hacerle caso y agradecérselo, lo colgamos en una cruz, lo matamos y nos reímos de él. ¿Podía habernos destruido entonces Dios? Lo podría haber hecho y habría sido justo, pero no. Dios nos sigue amando y nos da la palabra de Dios al completo y nos llama a hacer caso a esa palabra de Dios. ¿Y ahora cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a hacer caso a esta palabra de Dios o la vamos a seguir despreciando? La decisión es nuestra. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor nos ha dado un tiempo para que atendamos a su revelación. Ese tiempo es limitado, algún día nos presentaremos delante de Dios y habrá un juicio. Pero gloria a Dios, porque ahora estamos en el tiempo de la salvación. ¿Vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Vamos a aceptar esa salvación de Dios? La decisión es nuestra. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora son los tiempos de refrigerio. Dios nos está ofreciendo la salvación. Han llegado tiempos mejores. Y hay una segunda enseñanza aquí que es precisamente esa. Que con Cristo ha llegado tiempos mejores. Hebreo es una carta de presentación del Hijo. Aquí el Señor les está diciendo a ellos y a nosotros, mirad, llevo hablando con vosotros desde los tiempos antiguos, desde el inicio de la humanidad, continuamente de muchas maneras. El centro de mi mensaje es mi Hijo. Por lo tanto, el centro de la palabra de Dios es Cristo. ¿Y por qué hay esa necesidad de insistir tanto en que Cristo es el centro? Pues recordar el problema que había en muchas de estas iglesias. Se empeñaban en mantener el cumplimiento de la ley y se resistían a aceptar que con Cristo habían llegado tiempos mejores. Ya no hacía falta cumplir con los rituales de la ley, porque Cristo había muerto en la cruz. Pero había hermanos, no voy a llamarlo hermanos, había quienes estaban infiltrados en la iglesia empeñándose en que había que seguir cumpliendo con la ley. Y esto estaba provocando divisiones, mal testimonio y perjudicando a la iglesia. Pero ahora el Señor les dice, todo eso queda atrás. Con Cristo han venido tiempos mejores. Ahora son otros tiempos, son los postreros tiempos, los tiempos de Cristo. El Antiguo Testamento no está peleado con Cristo, todo lo contrario. La Biblia es una máquina perfectamente engrasada, donde todos los engranajes encajan perfectamente. Y el centro de esa máquina, la pieza central de esa máquina, es Cristo. Y esto es lo que quiere el autor de Hebreos que ellos entiendan. Y es lo que debemos entender nosotros, hermanos. Mira cómo dice en esos 3:18 que todos sus profetas hablaron de Cristo. No algunos, sino todos. Vayas a donde vayas en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encuentras a Cristo. Y eso, hermano, me parece maravilloso. A lo largo de miles de años, a lo largo de todos los autores que el Señor ha inspirado, te encuentras a Cristo.
Es una armonía tremenda. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y este es el mensaje que predicaron todos sus profetas. Que Jesucristo había de padecer. Todos los profetas anunciaron a Cristo en la cruz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis te encuentras a Cristo en la cruz. Génesis habló de Cristo cuando Dios le dijo a la serpiente que su simiente le heriría en la cabeza. Cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, estaba refiriéndose a Cristo y a su obra en la cruz. Todos los profetas anunciaron a Cristo. Los salmos hablan de Cristo. Los libros históricos hablan de Cristo. Por supuesto, los evangelios y las epístolas hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi centro. Cristo es el centro de mi salvación, es el centro de mi vida. Y sin Cristo no tenemos nada. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los de los tiempos antiguos, les pasa lo mismo. Dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, los más dignos de lástima. Pero, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjate cómo el apóstol relaciona Génesis con Cristo. Mira Génesis y encuentra a Cristo. Viendo esto, hermano, ahora podemos entender mejor por qué dice lo que dice el versículo 3. Y esto nos lleva a la tercera verdad bíblica que encontramos en este capítulo. Cristo es mejor que los profetas. Dice, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Buena carta de presentación, ¿verdad? Vamos a ver este versículo detenidamente. Dice, nos habla de quién es Cristo. Y nos dice tres cosas acerca de Cristo. La primera de ellas es que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí la palabra que se usa es apaugasma. Y significa la luz que ha sido emitida por un objeto. Piensa en esto. Cristo no refleja la luz de Dios. Es que Cristo emite la misma luz que Dios. Apaugasma. Cristo emite la misma luz que Dios. No es como la luna que la vemos porque refleja la luz del sol. No, no. Es como el sol que lo vemos porque emite su propia luz. ¿Veis la diferencia? Aquí lo que nos está diciendo es que Cristo es Dios. Por eso Jesús dijo de sí mismo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo segundo que nos dice que es Cristo aquí es que Él es la misma imagen de la sustancia de Dios. Y aquí la palabra que se usa es carácter. La idea aquí es como cuando tú coges un sello y lo estampas en un folio. Significa exactamente que Dios ha grabado su imagen en Cristo. La idea es que la imagen de Dios y la imagen de Cristo son exactamente la misma. ¿Lo veis? Aquí, una vez más, nos está diciendo que Cristo no es un simple enviado de Dios. Es que Cristo es Dios mismo. Por eso, Jesús en Juan 1:18 dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo tercero que nos dice aquí que es Cristo, es que Él sustenta todas las cosas con su poder. Él sustenta todas las cosas con su poder. Y aquí la palabra que se utiliza es hypostasis, que significa, la idea es que Cristo se sienta debajo de la creación y la sostiene.
sea, aquí nos está diciendo que Cristo es el fundamento de la creación. Sin Cristo no hay creación porque Él es el que lo está sosteniendo. Cuando tú le quitas el fundamento a un edificio se viene todo abajo. Si tú quitas a Cristo de la ecuación, la creación se viene abajo. Y ahora piensa en algo importante, que no se nos pase por alto. Nosotros somos parte de la creación. Si tú quitas a Cristo de tu vida, tú te vienes abajo. Sin Cristo no hay creación. Sin Cristo yo no soy nada, porque Cristo es el que me sostiene. Y otra verdad que no se nos debe olvidar. Si Cristo es el que me sostiene, yo me levanto todos los días por la mañana y respiro gracias a Cristo. Así que, si no se te había ocurrido, ya tienes un motivo para darle gracias a Dios cada mañana. Por eso Juan 1, versículo 3, hablando de Cristo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Dije que eran 3 cosas, pero son 4. La cuarta cosa que dice que hace Cristo, o que es Cristo, es que Él purifica nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús limpia nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Esto no podía hacerlo ningún profeta, porque solo alguien con la misma autoridad que el propio Dios podía cancelar una condena que había puesto Dios. Estamos condenados a muerte, pero Cristo anula esa condena. Cuando alguien dicta una ley, el único que puede derogar esa ley es alguien con la misma autoridad o superior al que ha dictado la ley. ¿Y quién tiene la misma autoridad que Dios? Solo Dios. Una vez más nos dice que Cristo es Dios. Y por eso en Colosenses 2:14 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tremendo. Y ahora, viendo estas 4 verdades, decidme quién puede compartir la gloria de Dios, sino Dios mismo. ¿Quién puede compartir la misma sustancia y tener el mismo carácter de Dios si no es Dios mismo? ¿Quién puede tener el poder de sustentar toda la creación de Dios si no es el propio Dios, que es el Creador? ¿Quién me puede decir con estos versículos en la mano que Cristo no es Dios? Ahora bien, es verdad que esta verdad podría suponer un conflicto para mucha gente, porque, claro, ¿cómo puede ser que el Dios Todopoderoso se haya hecho hombre? ¿Y cómo puede ser que el Dios Todopoderoso haya muerto en una cruz? Si es el Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos muestra que no solo era posible, sino que era necesario. Tenía que ser así. Porque si antes nos ha mostrado quién es Cristo, ahora en Hebreo, el autor de Hebreo nos está mostrando qué ha hecho Cristo. Y nos muestra que precisamente su muerte en la cruz era necesaria. Con esa muerte en la cruz Dios cumplió 3 objetivos. Dice el versículo 3 al final, hablando de Jesús: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En primer lugar, el primer objetivo que cumplió Dios en la cruz es efectuar la purificación de nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, somos dignos de lástima porque no tenemos esperanza. Pero gloria a Dios que se hizo hombre, murió y resucitó. Gloria a Dios. El segundo objetivo que cumplió Jesús ahí fue en la cruz sentarse a la diestra de Dios en las alturas, porque cumplió su objetivo. Y en tercer lugar, Él heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. ¿Sabes cuál es ese nombre? El nombre de Dios. Fíjate que el arresto y la muerte de Jesús en aquella cruz prácticamente solo, mientras la gente se burlaba de Él, no solo fue un fracaso, sino que fue un rotundo éxito. Porque fue el cumplimiento perfecto de los planes de Dios desde el inicio de los tiempos. Mi simiente te herirá en la cabeza. Y Cristo allí clavado en la cruz estaba hiriendo en la cabeza a la serpiente. Cristo no podría haber purificado nuestros pecados si no hubiera muerto por nuestros pecados. Y no podía morir por nuestros pecados si no se hubiera hecho hombre. Cristo no habría sido exaltado si no hubiera cumplido su misión de morir y resucitar el tercer día,
porque habría faltado a su cometido, habría faltado a su palabra, y Dios nunca falta a su palabra. Y finalmente, en los versículos 3 y 4 nos deja claro que Cristo es superior a los ángeles. Y es superior por dos motivos. Primero, porque su naturaleza es superior, y segundo, porque su nombre es superior. Por lo tanto, siendo superior en naturaleza y en nombre, en reputación, tanto a los ángeles como a los profetas, la revelación de Cristo es superior. Por eso cuando vino Cristo, el autor podía afirmar que habían llegado tiempos mejores. Porque los profetas, en primer lugar, anunciaron lo que Dios les reveló. Sí, era palabra de Dios, pero Cristo no necesitaba que nadie le revelase nada. Cristo nos reveló lo que Él ya sabía, sin necesidad de que nadie se lo revelase. En segundo lugar, porque los profetas no hablaron acerca de sí mismos, anunciaron las verdades de Dios, pero Cristo habló acerca de sí mismo. Es más, no es que Cristo nos contara su verdad, es que Él mismo, su propia persona, era la verdad. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí estoy, ya habéis visto. Por eso, si miramos el Evangelio, en muchas ocasiones también Jesús les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La revelación de Cristo es superior. Y en tercer lugar también es superior porque los profetas nos anunciaron una verdad incompleta. Según Dios le iba revelando, ellos nos iban contando. Pero Cristo nos ha revelado la salvación y nos ha revelado la verdad completa. Y ahora, como conclusión, me gustaría que viéramos qué aplicación práctica tiene todo esto. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día? Aquí hay tres utilidades muy claras de Hebreos capítulo 1. No solo de Hebreos capítulo 1, sino de la epístola completa. La primera utilidad es que me ayuda a sacar provecho a toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Muchos evitan el Antiguo Testamento porque dicen que no lo entienden. Muchos dicen que leen el Antiguo Testamento y no ven una relación clara entre el Antiguo y el Nuevo y que no ven a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces evitan estudiar la palabra de Mateo hacia atrás. Pero hacer eso es perderse una parte maravillosa de la palabra de Dios. Cuando tú comprendes que realmente toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, gira en torno a la persona de Jesús, comprendes quién es Jesús, cómo es Jesús, qué quiere Jesús, y empiezas a ver a Jesús en el Antiguo Testamento y las conexiones que hay con el Nuevo, descubres verdades maravillosas. Cuando descubres que el Señor ya habló de Jesús en Génesis, cuando descubres que en la ley el Cordero era figura de Jesús, cuando ves cómo los profetas anunciaron a Jesús de múltiples formas, cuando ves que el carácter de Dios que encontramos en Proverbios y en Eclesiastés es un reflejo del mismo carácter de Jesús en los Evangelios, empiezas a descubrir enseñanzas que se te habían pasado por alto y es una absoluta bendición. Lee el Antiguo Testamento, hermano, léelo y estúdialo. Es un tesoro. En segundo lugar, la segunda aplicación práctica es que me ayuda a confrontar a aquellos que no predican la sana doctrina. Yo no puedo confrontar a aquellos que están enseñando una doctrina falsa si primero no conozco la doctrina verdadera. Cuando alguien me presenta un Jesús falso, yo necesito conocer al Jesús verdadero para confrontar a esa persona y predicarle el Evangelio, porque si no es imposible. Hace unos días en Twitter recibí Twitter te recomienda mensajes según tus gustos. Y me mandaron un mensaje recomendado. Os lo voy a leer. Dice, deja que la Virgen María entre a tu vida y te enseñe cómo llegar al amor de Cristo. Me dolían los ojos cuando lo leí. Si yo no conozco el carácter y la esencia de Jesús, estoy en peligro de caer en todo tipo de herejías. Está claro para nosotros, por lo menos, que esto
salta, vamos, llama la atención, ¿no? Pero hay otras doctrinas que se pueden ir metiendo en la Iglesia sin que nos demos ni siquiera cuenta, porque no conocemos realmente lo que Jesús dice en su palabra. Tenemos que profundizar en la palabra y tenemos que conocer bien a Jesús para estar a salvo y saber enfrentarnos a doctrinas que no son conforme a la voluntad del Señor. Yo no necesito que nadie haga de intermediario para llevarme a Jesús, porque fue el propio Jesús quien dijo que Él era el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay otras cosas que pueden entrar en la iglesia y hacer mucho daño. Podemos venir a la iglesia a recibir. ¿Está mal recibir? No. Pero se te puede olvidar que también tienes que dar. Podemos predicar la palabra del Señor a nuestros familiares y hablarles del amor de Dios, pero se nos puede olvidar que también hay un juicio. ¿Por qué no le hablamos a nuestra familia y a nuestros amigos del juicio? ¿Por no ofenderles? Si es palabra de Dios. Podemos pensar en las bendiciones que Dios tiene para mi vida. ¿Está mal eso? Claro que no. Pero se nos puede olvidar que también tenemos deberes como creyentes y faltar a esos deberes. ¿Dónde está la gran comisión? ¿La ponemos en práctica? Si no tenemos cuidado y no conocemos qué quiere Jesús de nuestra vida y cómo es el carácter de Jesús para imitarlo, corremos el peligro de acabar llevando una vida cristiana incompleta. Y esa vida cristiana incompleta puede acabar siendo de mal testimonio para los que no son creyentes y quitarle la gloria a Dios. Y en tercer lugar, conocer cómo es Jesús y qué quiere de mi vida me libra de predicar a un Cristo adulterado. En esta sociedad muchas veces se nos presenta un Cristo adulterado. Se nos presenta en Navidad a un niño en el pesebre. Si miras las películas se te presenta a un pobre hombre en la cruz impotente. Si miras las estampitas se te presenta a un niño gordito y con los mofletitos rosas en las manos de una madre protectora. Ese no es el verdadero Jesús. Es verdad que Jesús nació en un pesebre, es verdad. Pero no podemos olvidar y dejar de predicar que ese Jesús descendió del cielo, porque era Dios. Es verdad que Jesús murió en la cruz, pero también es verdad que resucitó al tercer día y venció a la muerte y al pecado. Es verdad que Jesús te ama, pero también es verdad que el que no cree en Jesús y guarda sus mandamientos está condenado. Así que, hermanos, tenemos que conocer quién es Jesús y qué quiere Jesús para nuestras vidas y predicar al Jesús completo en este mundo. Tenemos que predicar al mundo el Evangelio completo, que Cristo nació en un pesebre pero descendió del cielo, que Cristo murió en una cruz pero es Dios y venció a la muerte, que Cristo ascendió a los cielos pero volverá a por su iglesia y a juzgar a las naciones, que Dios nos ama pero que también nos juzga, que ahora es el tiempo de salvación. La palabra de Dios muchas veces tiene la función de señalarnos con el dedo y decirte, eso que estás haciendo está mal, cambia de vida. A mucha gente puede ofenderle, pero es que es la verdad de Dios y necesitamos predicar la verdad de Dios para que los que no son creyentes puedan venir al arrepentimiento. Porque ¿cómo puedo yo pedirle perdón a Dios si no soy consciente de que he hecho algo mal? ¿Cómo va la gente a arrepentirse y a desear la salvación si primero no entiende que están condenados? Prediquemos el Evangelio completo, hermanos. Y por último, me quiero despedir haciendo un llamamiento doble a creyentes y a no creyentes. Pero no lo voy a hacer yo, voy a dejar que sea la palabra de Dios la que hable. Y en primer lugar, si no crees en Jesús, hoy, en nombre de todos los creyentes que están aquí, te hago la misma invitación que hizo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano las gracias de Dios, porque dice
En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y si ya eres parte de la Iglesia de Dios, quiero recordarte la misión que Jesús nos encomienda, que está en Juan capítulo 15, versículo 14, y animarte a que te pongas manos a la obra. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Con Cristo han llegado tiempos mejores. Ha llegado tiempo de revelación. Ha llegado tiempo de salvación. Ha llegado tiempo de promesas cumplidas. Ha llegado tiempo de vida eterna. En el día de hoy yo te invito a abrir los oídos al mensaje de Dios, al mensaje de Cristo, y a ponerlo por obra. Que el Señor os bendiga. Oremos, hermanos. Señor, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre que nos cuida, un Padre que te preocupas por nosotros, Señor. Vemos cómo desde tiempos antiguos, Señor, tú te has preocupado por estar a nuestro lado, Señor, y sabemos que hoy sigues haciéndolo, Señor. Te damos gracias por tu revelación, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados de cada día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y sentimos que tú nos guías cada día por tu camino, Señor. Y queremos ponernos en tus manos, Señor, pedirte que, Señor, nos des sabiduría cada día para entender tu voluntad y ponerla en práctica, Señor. Danos fuerza, Señor, en esos momentos difíciles en los que se nos hace cuesta arriba, Señor, porque el mundo nos lo pone difícil, Señor. Danos fuerza, Señor, para tu gloria, que seamos creyentes fieles, que demos buen testimonio en todas las circunstancias, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, que toque su corazón, que abra sus oídos a tu palabra y que podamos verle aquí, Señor, sirviéndote para tu gloria, Señor, y esta iglesia llena de discípulos que adoren tu nombre y te sirvan cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos también esta semana, Padre. Bendice, Padre, a los hermanos que hoy no pueden estar aquí, Señor, por enfermedad o por otros motivos, Señor. Cuídalos a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En nombre de Cristo. Amén.